de la que hablamos, Santo. es porque hablamos sin creer primero. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo, primero hay que creer en el corazón. La fe no habita en el cerebro. La fe no es parte del intelecto del hombre. La fe es parte del corazón. La fe habita en el corazón. Y el apóstol Pablo está diciendo, creí por lo cual hablé, para ver los resultados. Primero hay que creer para después ver lo que dice la Biblia. Eso sí, entonces dice, pero teniendo el mismo espíritu. Amén. Porque es el mismo espíritu, el Espíritu Santo. O sea, nosotros para hablar, tenemos que hablar por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque Él es que va a hacer que yo hable de parte de Dios. No es cualquier espíritu. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. O sea que Amén. todo está organizado por la palabra de cómo debemos hablar, de qué debemos hablar y estar seguros en eso. Amén. Por el tema, el poder de la palabra, y cuando el apóstol está hablando ahí, yo hablé porque yo creí en el poder de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando en algo que yo no he creído. Yo creí en el poder de la palabra, y por lo cual yo hablé, porque creo que en el yo creer en esa palabra algo va a suceder. La palabra viene respaldada del poder de Dios. No es un creer cualquiera lo que le está hablando. Como yo creí un cuento y lo estoy diciendo más adelante. Santo. He visto vida cambiada. Yo me imagino, él le diría a la gente, yo he visto personas cambiadas por lo que yo creí y he hablado, y por eso lo continúo así. Cuando escuché, este fue el mensaje que el Espíritu de Dios me dio en la oración esta mañana, y lo escribí para que ni siquiera se me olvidara. El Espíritu de Dios me dijo, dile a mi pueblo que no le den tanta atención a esa enfermedad, que su única preocupación, dice, es de estar en mi palabra. Amén. Dice, si están en mi palabra y mueren, vienen conmigo. Dice, y si están en mi palabra y no les toca morir, lógicamente estaremos en la palabra. Amén. Dice, dile a los intercesores, que se levanten en oración contra esa enfermedad. Ellos no saben, los intercesores, me decía el Espíritu Santo, que yo les he dado un alma poderosa, y esa alma poderosa es la palabra. Escuche, Dios no hace nada sin la palabra. El Espíritu de Dios en la mañana me decía, usted tiene la preocupación de ustedes de estar en la palabra. Por eso, amado, de que nosotros pecamos, inmediatamente comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a preocuparnos porque nos salimos de la palabra. Inmediatamente comenzamos a entrar en la palabra, cogemos confianza en la presencia de Dios. Eso así, por eso dice la escritura que hemos leído, conforme a lo que está escrito. O sea que no podemos inventar para hablar de parte de Dios. Amén. No podemos inventar otra Biblia. Tenemos que quedarnos en lo que Dios ya escribió, escrito en su palabra. Dice que él hablaba conforme a lo que estaba escrito. Él no estaba buscando ser un palabrero, ¿verdad? Emocionar a la gente. Él estaba buscando tratar de hablar de lo que Dios ya ha hablado en su palabra. Eso es muy importante. Habló conforme a lo que estaba escrito. O sea que para hablar de parte de Dios, amén, hay que conformarlo a la palabra de Dios. Entonces es palabra de Dios cuando está escrito en la Biblia. Amén. Sí, a mí siempre, por eso yo me concentro mucho cuando uno habla de la palabra, porque no estamos hablando de cualquier palabra, Santo. sino el Dios del cielo es que habló la palabra. Santo. Y por eso tiene ese poder, el cual Dios nos está diciendo a nosotros, que es la confianza, como esa revelación el hermano Junior acaba de decir. Dice después el siguiente versículo, que él dice, porque nosotros sabiendo esto, que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. La confianza de él era, yo creí que yo voy a resucitar, porque yo lo vi a él resucitar. Amén. Yo tengo confianza, en otras palabras, de que lo que suceda, yo sé que voy a resucitar. Y esa es nuestra mayor confianza, hermano. Porque suceda lo que suceda, aunque pase este evento de ahora, venga otra cosa en nuestra vida, nuestra confianza está en eso. Amén. Amado, no podemos darle demasiada atención a ninguna situación que no sea la situación que pasó en el Calvario. El Padre lo que pide es que se le dé atención y se le dé valor a lo que Cristo hizo. Santo. Amado, por eso es el problema del Padre. El Padre me dijo esta mañana en la oración, usted está muy preocupado por esa situación de enfermedad, como que yo no abrí el mar rojo en el desierto. Fui yo el que hice caer maná del desierto. Por lo tanto, la energía de ustedes deben de gastarla en mi presencia. Buscar mi presencia. Amado, buscar la presencia de Dios es lo más esencial en estos tiempos. No se puede estar hablando tanto del coronavirus cuando al Cristo de la gloria le pusieron una corona de espinas para vencer todo virus y toda corona de lo que sea que aparezca, mis amados. Amado, la preocupación nuestra
debe de ser estar en la presencia del Rey 24/7. Muchas canciones, como hablamos con el hermano Gustavo ahorita, hay muchas adoraciones de la presencia. Se habla muy bonito de que yo amo a Dios. Bueno, por ahora tiene mucho tiempo para estar en la presencia. Es así. Dice, hemos creído, por lo cual también hablamos. Hay que primero creer la palabra de Dios. Amén. Una persona que no cree la palabra no puede hablar de parte de Dios. Amén. Amén. Nadie que contradice la Biblia está hablando de parte de Dios. Amén. Para hablar de parte de Dios hay que concentrarse en la palabra. En estos tiempos que estamos, en esta situación que Dios nos ha metido, este virus nos ha metido, tenemos que buscar la palabra y repetir los versículos que tanto repetimos en la iglesia cuando tenemos los micrófonos. Amén. Hey. Cuando estamos predicando, ahora hay que repetir esos versículos que tanto conocemos de memoria y comenzar a apelar. Amén. Porque la palabra, no solamente palabra, es que la palabra es la verdad. Amén. Cuando la proclamamos, sucede. Hey, amén, amén. Pero hay que creerlo, que es el mandato de creer. Y Dios siempre dice lo mismo, que no haga un espíritu de incredulidad en nosotros, que vengamos a dudar del poder que esa palabra tiene y perezcamos. El enemigo y la preocupación, dice el mensaje que Dios envió, ¿verdad? Que la preocupación como que nos arropa demasiado y Dios lo sabe. Sí, cuando Señor. uno se preocupa, la fe se va al suelo. Amén. La preocupación hace que dudemos de todo. De todo nuestro principio. Estamos en un momento de guerra. El apóstol Pablo, cuando terminó su vida, él dijo: yo he acabado la batalla de la fe, la he peleado y la he ganado, alto. porque es una batalla. Cuando se ven situaciones como la que se están viviendo ahora, uno reconoce que la batalla está, pero si uno tiene que hablar como el apóstol, creí por lo cual hablé. Santo. Aún ahora, aún en Santo. este momento, creí, lo dije 10 días atrás cuando no había nada y ahora lo continúo diciendo, creí por lo cual hablé. Amén. Génesis 1:1 dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Santo. Un versículo muy, pero muy popular, pero dice, escuche, la tierra estaba desordenada y vacía, así mismo está el mundo ahora desordenado y vacío, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, escuche, la palabra hablada de Dios, escuche, esto es lo que Dios va a hablar, escuche, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Santo. Las tinieblas no tienen emoción cuando Dios dice, sea la luz. Santo. Tienen que irse. Porque si el Padre tiene poder creativo en su boca y Dios está diciendo, sea la luz, nadie puede opinar más nada que aparezca la luz, punto. Santo. Y ese es el poder de la palabra, escuche. Pero usted ve que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Él sabe lo que Dios va a hacer. Él sabe para qué está ahí en esa situación. Pero Él no está haciendo nada hasta que llega la palabra hablada y manifiesta la luz. Eso es así, la palabra hablada que es la que va a hacer el efecto, amén. No es la palabra que yo creo que hay que decir, Amén. es la palabra que Dios habla, es la que causa el efecto. Por eso es importante, cuando decimos Dios dice algo, tiene que cumplirse. Porque Amén. la palabra crea situaciones, amén. Trae sanidad, trae victoria, bendito sea Dios. Pero es lo que dice Dios, no lo que yo digo. Amén. Amén. Por eso cuando el Señor dijo que no, el hombre no iba a vivir solo de la del pan, perdón, sino de la palabra que salía de la boca de Dios. O sea, la palabra es nuestro sustento. Nos sustenta en medio de las cosas que están pasando. Tiene un poder tan sobrenatural que el que se alimenta de ella puede sobrevivir, pase lo que pase. Eso es lo que Dios quiere decir. Se puede acabar el pan y puede entrar hambre y puede entrar lo que entre, pero la palabra de Dios, Dios tiene un compromiso de aquel que está en su palabra. Él lo va a proteger y lo va a guardar. Es lo que Dios dice. No de lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Amén. Él es nuestro sustento. Aún en una cama, donde quiera que nos encontremos, Él es el pan para Amén. nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una pandemia. Yo tengo que revisar las escrituras a ver qué dice Dios de la pandemia. Gloria, a ver gloria. quién venció la pandemia. A ver quién venció al diablo y a los demonios. Escucha, amado, por la razón de que nosotros tenemos que estar en la palabra, es porque en la palabra está la garantía de todo lo que dice Dios. Es en su palabra. Todas las promesas de Dios están en la palabra. Todas las bendiciones de Dios están en la palabra. Por eso el Señor me decía, dile a los intercesores, en la oración de esta mañana, dile a los intercesores que se levanten contra esa enfermedad. Ellos no lo saben, pero yo le he dado la palabra, que es la espada para cortar esa enfermedad. Señor. Hay que levantarse en oración, hay que maldecir esa enfermedad en el nombre de Jesús y cortarle la cabeza a ese gran Goliat. Y eso es, y seguir haciendo lo que hacemos en los púlpitos. ¿Qué es lo Ey. que hacen los púlpitos? Hablar la palabra. Ey. Comencemos a hablar la palabra. Por eso Amén. es lo que hacemos en los púlpitos, cuando están los micrófonos, la campaña. Ey. Hablar de la palabra de la cruz, la palabra de Cristo. O sea, la
levanta, la palabra que trae esperanza. ¿De qué palabra que estamos hablando? Cualquier palabra, la que te dé la voluntad de predicar. No, la palabra de la cruz, la palabra de Cristo y este crucificado. Esa es la palabra que hay que predicar. Sí, Señor, porque su palabra viene cargada de poder. Santo. Eso es algo importante. La palabra que Dios habla no es la que Francis habla. La palabra que Dios habla viene cargada de poder. Amén. Él se comprometió a decir, todo el que creyera, el apóstol dijo, yo creí por lo cual hablé. Santo. Hay que repetir eso, yo creí cuando Dios me salvó, yo creí en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por lo tanto yo ahora hablo. Hay muchas personas que se dedicaban a declarar cosas. Es el momento de ahora nosotros reflexionar y posicionarnos en lo que Dios dice. Santo. ¿Qué es lo que Dios dice sobre mi vida y sobre lo que está ocurriendo? Ese es nuestro sustento y ese es el pan que nos debe continuar sustentando a nosotros. Santo. Escuchen, hay revelaciones que el Señor no las entrega a nosotros, o me la entrega a mí y no me dice nada. Por lo tanto, yo a veces me callo y no hablo. Hay otras que Dios me dice que sí hable. Esta revelación, amado, mi esposa me testigo aquí. Le decía 2 semanas antes de entrar el virus aquí a Estados Unidos, le decía, estoy preocupado porque el Señor me dijo que va a cerrar la iglesia. ¿Y cómo uno se para a decirle a un pastor que Dios va a cerrar la iglesia? Te entran a pedrada, amado, te envenenan. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. 2 semanas, mi esposa lo sabe, estoy preocupado. Dios va a cerrar la iglesia. El Señor me dio una revelación, apuntando los nombres de algunas personas que yo conozco. Y mientras él apuntaba esos nombres, en la iglesia donde está, en la revelación, y la persona que usó el baño, usted hizo el número 1 y hizo el número 2. Usted sabe qué significa eso. Cuando la persona flochó el baño para que bajara, toda esa inmundicia, el baño se tapó y toda la inmundicia se llenó, salió del baño y entró para la iglesia. Y el Señor me decía, así está mi iglesia, está muy desordenado, está sucia, la quiero limpiar, pero los líderes no me hacen caso. Voy a cerrar la iglesia, la gente acogió demasiada autoridad sobre la iglesia. Ellos no murieron por la iglesia es mía, la iglesia está llena de inmundicia y le estoy llamando a cuenta. Eso es así, nos están llamando al teléfono de José Rosa, tienen que llamar al 646-339-2029, no al de José Rosa, sino al de Gustavo. 646-339-2029. Continúa, Francisquita. Amén. El tema es el poder de la palabra y es muy importante concentrarnos en el poder de la palabra de Dios y no no dudar nunca que esa palabra continúa teniendo poder. Aunque el apóstol decía que aunque el cuerpo se fuera desgastando el exterior, él continuaba confiando. Ningún momento de su vida, es un ejemplo para nosotros, ningún momento de su vida él dudó de la palabra y del poder de la palabra. Porque aunque todo se destruya, aunque todo termine, nuestra confianza debe siempre estar en el poder de la palabra. Amén. El que comenzó conmigo va a terminar lo que dijo. Y esa debe ser nuestra confianza. Amén. Escuche lo que dice Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Santo. Amado, la muerte es algo que nadie puede contrarrestar ni contradecir. Aleluya. Porque a todos nos pasará en algún momento. Pero Jesús, sabiendo el poder que hay en su propia palabra, él creyó antes que Lázaro resucitara, él creyó que iba a resucitar. Escuche, esa palabra que Jesús habló limpió todos los huesos podridos y hediondos que habían en la vida de Lázaro y le dio vida. Escuche, por eso amado, el Señor me dio esa revelación. La iglesia está llena de inmundicia y este es un momento para él limpiarla. Amén. ¿Cómo la iglesia es limpiada? Jesús le dijo a los discípulos, Judas, tú eres ladrón, Pedro, tú eres violento, Juan, tú quieres que baje fuego y queme la gente, y a ustedes toditos los voy a limpiar por la palabra. Amén. La palabra que yo he hablado, ella os ha limpiado. Amado, hay que volverse a la palabra. Los líderes tienen que volverse a la gente le molesta, específicamente a los pastores, porque no les gusta que gente que no son pastores lo estén corrigiendo. Pero hay que volverse a la palabra como quiera. Si usted está fuera de la palabra, no importa si la burra de la habla, tienen que volverse a la palabra. Es que la única forma de ir a limpiar a la iglesia es con la palabra de Dios. Amén. La única forma de que la iglesia sea limpie por la palabra de Dios, trayendo la palabra al escenario. Un ministerio fiel es un ministerio que se mantiene en la palabra de la cruz. Amén. Porque Dios estableció el único método para limpiar la iglesia es por medio de la palabra, y no cualquier palabra, no la palabra que yo me invente, la palabra de la cruz. Sí, Señor. Él le dijo a los discípulos que ellos habían sido limpiados por su palabra. Ellos no están limpios por la palabra que yo le he dado a ustedes. Uno tiene que buscar la palabra de Dios y llenarse de ella.
ellas son como nuestro alimento, no como, son nuestro alimento para el alma, son las que nos sustentan. El enemigo batalla para que no se lea su palabra, para que uno no aprenda de lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros vivamos una vida ignorante de lo que Dios dice, Amén. del poder que Dios tiene, y no podemos darle ventaja a Satanás sobre nosotros. Santo. Mientras más ignoramos lo que Dios dice, más ventaja Él gana sobre nosotros y más puede sembrar. Mira, la palabra dice que cuando el sembrador sembró, él se tuvo que robar la semilla antes de sembrar lo que él quería. Porque eso es lo que Satanás quiere, robar la palabra para él poder ministrar lo que él quiere. Amén. Ahora, en la misma parábola del sembrador, escuche, Jesús revela una tremenda gloria. Jesús dice, el Padre y yo estamos comprometidos con la palabra. Sí, Señor. Jesús dice, yo hablo lo que hablo no porque me da un deseo de hablarlo. Yo lo hablo porque vi al Padre hablarlo. Santo. Y el que honra lo que yo hablo no honra a mi persona, sino al Padre que me dio esa palabra. Aleluya. Por lo tanto, si la iglesia quiere que el coronavirus no llegue a tu casa, tiene que estar en la palabra. Antes de Dios llegar a una casa y bendecir, Él primero ve cuántos versículos, si nosotros estamos caminando en la palabra. Hay muchos pactos, ¿dónde está la gente de los pactos que siembra tanto, que manda tanto, que te vamos a dar un aceite ungido, saliva ungida, moco ungido, Santo. mentira del diablo, Santo. es Satanás? Váyanse a trabajar, pastores charlatanes. Hay que estar en la palabra para recibir la bendición de Dios. Amén, que es la palabra que levanta. Yo lo que